Nosotros, como futuros profesionales en el campo de la educación, si quisiéramos definir a la teoría del aprendizaje significativo, sería muy acertado definirla en un primer momento como aquella teoría en la que la nueva información se relaciona de manera sustantiva, es decir, no arbitraria, no al pie de la letra, con los conocimientos que el alumno ya tiene, produciéndose una transformación tanto en el contenido que se asimila como en el que el estudiante ya sabía. Esta afirmación es precisamente correcta por el hecho que nos explica cómo se produce el fenómeno que los alumnos presentan, y esto nos explica el fenómeno del sujeto. Para entender dichos fenómenos tenemos a nuestra disposición un concepto clave, el cual, como mencioné antes, es aprendizaje significativo, teoría la cual se opone el conductismo a la tradición dominante de la psicología y no a la directiva y el aprendizaje por descubrimiento. Para entender esta teoría es menester conocer a su creador y un poco del contexto de su origen. David P. Ausubel, nacido el 25 de octubre de 1918, Nueva York, y muerto el 9 de julio del 2008, es el creador de esta teoría, junto con sus colaboradores Novak, Gowin y Hanessian. Ellos comparten que el aprendizaje tiene especial impacto en las aulas, en las situaciones de enseñanza formales y sistemáticas. Para que quede bien sedimentado este concepto, te pondré un pequeño ejemplo. Está un maestro de física frente a los alumnos en el salón de clases. Mientras va explicando, se refiere a ellos de manera respetuosa para que la comunicación sea llevadera. El maestro da su clase explicando cada fórmula y cada paso para llegar al resultado final de la ecuación que está realizando en esa clase. De este modo, los autores antes mencionados nos confirman que la especificidad en el aprendizaje escolar, el cual conduce a rechazar con contundencia la extrapolación de los principios del aprendizaje elaborados a partir de la investigación experimental para explicar qué y cómo aprenden los alumnos de la escuela, y a reivindicar la elaboración de teorías específicas sobre dicho aprendizaje. La especificidad del aprendizaje nos muestra la complejidad del fenómeno educativo, pues ello reclama una teoría de educación capaz de orientar la práctica del profesorado y la investigación para la constante mejora. De este modo tenemos que las teorías del aprendizaje y de la enseñanza son interdependientes y a la vez mutuamente irreductibles. Las segundas deben basarse en las primeras, aunque deben tener un carácter más aplicado. Eso nos lo afirma Ausubel, Novak y Hanessian en 1983. Ausubel, dadas las escasas teorías de enseñanza basadas en los conocimientos, se ve en cierta manera inspirado a hacer sus propios postulados en dos dimensiones de análisis. De primeras tenemos el aprendizaje significativo versus el aprendizaje repetitivo, y aprendizaje por descubrimiento versus aprendizaje por recepción. De primeras tenemos el aprendizaje significativo, en el cual se considera que la secuenciación de los contenidos de aprendizaje encuentran su referente ideal en la estructura psicológica del conocimiento y de los principios que rigen su organización. Por contraparte tenemos el aprendizaje repetitivo. Eso se refiere a aquellas situaciones en las que simplemente se establecen asociaciones arbitrarias, literales y no sustantivas entre conocimientos previos del alumno y el nuevo conocimiento presentado. De forma diferencial, aunque no alejada de la función de análisis del aprendizaje, nos encontramos con el aprendizaje por descubrimiento, en el cual el contenido que ha de ser aprendido no se le presenta al alumno, sino que tiene que ser descubierto por él. De esta forma se llega a una asimilación cognitiva. Finalmente, nos encontramos frente al aprendizaje por recepción, el cual, en cambio, el contenido que desea aprender se le presenta de forma final al alumno, acabado, sin que se exija un descubrimiento previo a la comprensión. Ahora, frente a ti, está apareciendo un esquema, el cual es un ejemplo claro y certero del continuo aprendizaje memorístico, significativo y el continuo recepción-descubrimiento en la instrucción. En dicho esquema encontrarás un ejemplo de cada tipo de aprendizaje que muy fácilmente podemos encontrar en cualquier contexto de la vida cotidiana, y cabe resaltar que en el ejemplo te darás cuenta de que ambas dimensiones son ortogonales y pueden combinarse. En la teoría de asimilación se distinguen tres condiciones para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. La primera es que el material utilizado deberá poseer una estructura y organización interna, es decir, que no sea arbitrario. La segunda es que el alumno deberá contar con unos conocimientos previos para que los pueda relacionar con los nuevos que tiene que aprender. La información nueva debe ser potencialmente significativa desde el punto de vista psicológico. Y por último, es necesario que el alumno quiera aprender de modo significativo, como dice Novak en 1998, que haya decidido de forma consciente y deliberada establecer una relación no trivial entre los nuevos conocimientos y los que ya posee. Y, alejándonos un poco de lo que ya leímos, el aprendizaje significativo lo hemos visto en películas,
que aunque no se menciona tal cual, están ahí. Un ejemplo son esos fragmentos de video que les presentaré a continuación, extraídos de la película Buscando a Nemo de Pixar. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Nemo! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Debes decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará a Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los piensan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! En la lectura se mencionaba el concepto inclusor, pero ¿qué es? Novak lo define como aquel que desempeña una función interactiva entre el aprendizaje significativo, facilitando el paso de la información por las barreras perceptivas y sirviendo de unión de la nueva información percibida y el conocimiento previamente adquirido. En el proceso interactivo se transforman tanto el nuevo conocimiento como el concepto inclusor, produciéndose un nuevo significado, fruto de la interacción entre ambos. Eso constituye una verdadera asimilación entre los significados nuevos y los previos. El fenómeno de la inclusión obliterativa explica que cuando ha pasado cierto tiempo resulta imposible recuperar la información tal y como se ha aprendido, pues las nuevas ideas se han asimilado a los significados más estables de los inclusores. Siguiendo con esta pauta, Oswald menciona que hay dos tipos de olvido. El primero se produce por realizar el aprendizaje repetitivo y memorístico, que, si no se repite o se repasa, se desvanece, como por ejemplo las tablas de multiplicar. Claro, las tablas de multiplicar te hacían repetirlas y memorizarlas por el resto de la primaria, e incluso en la secundaria por si no te las habías aprendido bien. El segundo tipo de olvido es el provocado por la inclusión obliterativa, que es de naturaleza muy distinta, pues sigue un aprendizaje significativo en algún grado. Si bien impide recuperar la información en el estado que se aprendió, su huella persiste en la estructura cognitiva del alumno, incrementando su capacidad de aprendizaje. Se explica así que con frecuencia sea posible explicar con las propias palabras un concepto bien aprendido, aunque resulte difícil reproducir exactamente los términos en que se expresaba en la fuente, lo que comúnmente podríamos conocer como parafrasear. Es menester reconocer que el autor a su vez tiene una gran estima por la exposición verbal correcta y bien organizada como la forma más eficiente de enseñar y facilitar el aprendizaje de los diversos contenidos. De esta misma afirmación del autor, podemos retomar dos grandes cosas que son imprescindibles para que se lleve a cabo una correcta enseñanza. El primer punto importante es la planificación y el segundo la práctica. Teniendo en conjunto esto y en perfecta sintonía, estas dos cosas, cuando se expone un tema a los autores Asubel, Novak y Hanesian señalan algunas cosas que facilitan la comprensión significativa. 1. Si las ideas centrales y unificadoras de esta disciplina se aprenden antes de que se introduzcan los nuevos conceptos.
2. Si se observan las concepciones limitantes en una actitud de desarrollo general. 3. Si se hace hincapié en las definiciones exactas y se ponen en relieve las similitudes y diferencias entre los conceptos. 4. Finalmente, si se les pide a los alumnos que vuelvan a formular sus propias proposiciones con sus propias palabras. Ahora bien, no podemos dejar de lado los problemas que presentan los métodos expositivos, por sin adecuada corrección puede que conduzcan al alumno a engañarse, a creer que ha captado los conocimientos cuando en realidad no lo ha hecho. Un ejemplo claro de esto son las típicas situaciones en las que decimos que sí al maestro cuando él pregunta si hemos comprendido el tema que se revisó. Ahí es donde surge el engaño. Es por ello que para evitar ese tipo de situaciones se requiere una interacción educativa que conduce a considerar el hecho educativo como una acción dirigida al intercambio de significados y sentimientos entre el profesor y el alumno. Eso nos lo afirma Novak en 1998. Los autores nos confirman que la manera adecuada en la que se produce un aprendizaje significativo es en el que el aprendiz y el profesor negocian y comparten una unidad de significado. Es por ello que la labor del profesor es seleccionar y secuenciar adecuadamente los contenidos, puesto que desde la teoría del aprendizaje significativo lo facilita y lo orienta. Auswell y otras corrientes de la psicología cognitiva actual postulan que la estructura cognitiva humana está configurada por redes de conceptos que van jerárquicamente según su nivel de abstracción y generalidad. A esto se le conoce como jerarquía conceptual y empieza por conceptos generales que son importantes, inclusivos y que están apoyados con ejemplos concretos que permitan ilustrarlos. Después, se finaliza con la presentación de los más detallados, pasando por los que poseen su generalidad intermedia, como un mapa conceptual, un diagrama en V y demás. Esta jerarquía Auswell atribuye a la estructura cognitiva, así como de la importancia que concede el aprendizaje subordinado. Un ejemplo son los esquemas que ya mencionaba. En la carrera creo que lo hemos utilizado mucho y se ha mencionado mucho el término de organizador gráfico. La importancia de estos organizadores gráficos nos permite asimilar conocimientos a través de conceptos inclusores para integrar la información adquirida. Su eficacia, como menciona Novak en 1998, depende de que sea posible identificar los conocimientos existentes, relevantes y específicos, y también de que los nuevos conocimientos que se secuencian de tal modo que la capacidad del aprendiz incremente para relacionarlos con los que ya posee. El aprendizaje significativo se pone de manifiesto, pues posee la posibilidad de utilizarse para interpretar un tema de especial complejidad en la psicología evolutiva, las concepciones alternativas y el cambio conceptual. Afortunadamente, en los últimos años han ido apareciendo explicaciones que entienden el cambio conceptual como una construcción de teorías científicas a partir del que el aprendiz ya sabe, teorías que convierten el conocimiento cotidiano en una estructura cognitiva y lo utilizan de manera dependiente del contexto. Esto va acorde con lo que nos menciona la teoría de la asimilación,
pues esas nociones significativamente aprendidas forman parte de la historia cognitiva del sujeto y nunca llegan a desaparecer por completo. Esto es debido a los procesos de inclusión, y esos conocimientos se conocen como conocimientos no borrables. Ejemplo de estos hay muchos, pero considero trascendente el ejemplo de montar en bicicleta una vez que se aprendió a hacerlo, cómo pedalear y cómo mantenerte en perfecto equilibrio. Muy difícilmente lo olvidarás, inclusive si han pasado años de que no te has montado en una bicicleta. Es por ello que las estrategias de enseñanza deberían tener en cuenta lo que el alumno ya sabe, y así el cambio conceptual podrá interpretarse en términos de proceso de desarrollo y enriquecimiento conceptual que permiten a la discriminación. Esto Ausubel lo considera como que se trata de una estructura de jerarquía, la cual se compone de las siguientes cosas: 1. Conceptos, 2. Principios, 3. Proposiciones. La mayor o menor significatividad dependerá de las relaciones que se establezcan entre el contenido, el aprendiz y la intervención del profesor. Un problema para hacer que un aprendizaje sea tan significativo se transforma en la concepción constructivista, que en el problema de cómo conseguir a través de la influencia del profesor es que las condiciones del aprendizaje significativo deben estar en un grado óptimo. Si hay mala influencia del aprendizaje significativo, podría contribuir a un mal uso de los conocimientos del aprendiz. ¡Vean! ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Un cachivache. ¿Y eso qué es? Ah, esto. Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche, un merfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la prehistoria, cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. No siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas, ¿verdad, Eric? ¿Te gusta? Es algo fuerte. Desde la perspectiva constructivista, se asume que en la construcción de significados confluyen representaciones, motivos, expectativas y atribuciones, en un complejo entramado de relaciones, que en último término determinan el sentido de que los alumnos acaban atribuyendo al hecho del mismo aprender.